¿Qué tal? El día de hoy vamos a tener nuestra segunda clase de mitología griega 2, el héroe en la antigüedad, y hoy precisamente vamos a tratar ese tema, iniciando con el camino de la heroicidad en Grecia y en Roma. El héroe, como hemos visto, se gesta en la mente del hombre que vive, que experimenta, que crea, que recrea su historia. Y con el paso de las narraciones se conforma la leyenda. Esta puede idealizarse y ser emblema de un sistema de vida. Puede ser filosófico, social o religioso. Incluso puede ser manipulado para encauzar ciertas conductas, pero igualmente puede con ellos conformarse y reformarse la conducta de los hombres. Esto ha enfocado hacia ideales adecuados. ¿Dónde inicia el viaje del héroe? Su origen se hunde en el pasado de la propia humanidad. Los cuentos, esto es, las narraciones de una sociedad, tienen una función pragmática: resolver un problema que es representado y comunicado a través de esa historia como un medio para comprenderlo e incluso para exorcizarlo. Así que la auscultación cuidadosa de los cuentos llevó a Vladimir Prop a hacer una sugerencia muy interesante que, a pesar de estar pensada exclusivamente para los cuentos populares de Rusia, sus implicaciones se consideran que hoy en día que van más allá y se pueden aplicar a otros ámbitos. Según Prop, toda historia es una secuencia de 31 funciones que hoy se llaman motifemas. Estas funciones o motifemas son constantes en los cuentos, aun cuando no es necesario que todas aparezcan, pero cada historia tiene una combinación de estos elementos y partes de su secuencia pueden asimismo repetirse. Walter Burkert, si bien omite algunas de estas 31 funciones, nos presenta un cuadro de dichos motifemas que yo todavía he modificado a su vez para hacerlo más inteligible. Vamos a ver este cuadro que les tengo anotado. Retiramos aquí al acompañante y nos tenemos que mover. Bueno, tenemos pues esta secuencia de prop o motifemas. La historia empieza con un daño, una carencia o un deseo, misma que se aclara hacia el héroe. Este recibe la orden de irse a algún lado, accede a hacerlo, luego abandona su hogar y se encuentra con un ser que lo somete a una prueba. Esta idea de la prueba vamos a ver que es constante en el mundo de la mitología heroica. El héroe reacciona a dicha prueba, puede que reciba alguna ayuda extraordinaria o incluso algún regalo mágico, llega al lugar requerido con anterioridad, el que le fue asignado a ir, allí se encuentra con un adversario, ya veremos qué tipo de adversarios pueden ser, e interactúa con él. El héroe es dañado, herido, pero finalmente triunfa. Se corrige la carencia o daño del principio y es entonces que el héroe emprende el viaje de regreso. Normalmente es perseguido de alguna manera o por algún ser, pero es salvado. Regresa a su tierra sin ser reconocido. Puede que haya un impostor malvado en su lugar. El héroe pasa nuevamente una prueba. El impostor es castigado. Y entonces el héroe se casa y se vuelve rey. Esta es pues la secuencia básica de los motifemas o reestructurada de los motifemas. Bueno, entonces regresamos. Vamos a traer de nuevo aquí al acompañante. Bueno. Con seguridad, más de uno de estos motifemas los han reconocido en un sinfín de historias que han oído, que han leído o incluso que han visto en el cine o en la televisión. La secuencia de Prop
es una búsqueda que incluye peligros y combates, ya sea, como vamos a ver en un momento, los del cazador, los del guerrero o los del santo. Y no me refiero al luchador. En la base de esta búsqueda se halla un principio biológico, un principio fundamental para la subsistencia, no solo del individuo, sino incluso de la especie. En la secuencia de Prop, la base es el alimento, aunque de momento no lo parezca. Por ello, el primero de los héroes en la historia humana debió ser el héroe cazador. Y de allí se derivan todas las demás historias heroicas. Esta búsqueda, si ustedes lo piensan, se puede aplicar a cualquier cazador que tratara de traer alimento a su casa. Es fácil imaginarnos al hombre, y aquí es obvio que tendría que ser el varón el cazador, y porque obviamente el macho siempre será más prescindible que la hembra en los grupos en desarrollo. La fertilidad de la hembra la haría indispensable. Obvio que después el macho sublimó esta lógica para privilegiar sus funciones como hombre y minimizar las de su compañera. Bueno, la cosa es que el cazador regresaría de su cacería y contaría la hazaña con lujo de detalles. Exageraría algunos y allí, en esa exageración, en ese recontar la historia de manera un poco exagerada, se encontrará el principio de lo que sería la leyenda heroica. La búsqueda de alimentos siempre incluía la lucha con otros que andaban en busca de los mismos recursos y la posibilidad del engaño, el truco, el combate, la huida, así como el anhelo por el regreso al hogar y el premio al esfuerzo de la cacería. Todos estos pasos son parte del camino del héroe, asevera el citado Walter Burkert. Con el tiempo, los cuentos asumieron sus funciones básicas: ensayar algunos movimientos anormales en el mundo mental y así contribuir a sostener el mundo común de una sociedad cultural. El mundo del cazador dará también su perfil a ciertos aspectos aledaños del héroe en general. El hombre fue predador muy pronto, lo prueban la rápida creación de armas de ataque que suplieron garras y dientes afilados. Es obvio que también el instinto asesino surtiera efecto, por lo que puede especularse desde los albores prehistóricos del ser humano, la cacería tiene ya un aspecto animal. El cazador se bestializa para cazar la fiera, y ello se integrará al héroe con la misma celeridad, y se entiende por qué los animales simbolizan aspectos necesarios para el cazador: la fuerza, la agresividad, la astucia, la paciencia. Estos animales entonces pasarán a ser tótems, es decir, espíritus que serán invocados por el cazador a fin de obtener sus habilidades superiores y conformar al héroe victorioso. Por ello, no debe extrañarnos que un Heracles todavía porte la piel de león y tenga su fiereza y su fuerza, o que Aquiles sea comparado precisamente con un león cuando persiga a los troyanos al pie de la muralla. La invocación de los poderes animales es también la base de muchos superpoderes de los héroes actuales de los cómics o de las películas. Simplemente piensen en un Black Panther. Incluso habrá héroes que tengan el don de la transformación en animales, que se metamorfoseen en animales. Y esto no crean que solo es parte de los mitos modernos, ¿no? El hijo de Neleo, Periclimo, tenía esta habilidad que se le había otorgado Poseidón. O, por ejemplo, no tal cual la transformación en animal directamente, en una especie de monstruo, sino más bien en tener los poderes de esos animales, como por ejemplo los guerreros suecos Berserkir o los Einherjar, que rodean a Odín en el otro mundo. De hecho, estos últimos, los Einherjar, dan cuenta del viejo concepto que cohabita en el cazador,
que es decir, que en el espíritu del cazador está tanto la presa como el predador. Puesto que los Berserkir, por ejemplo, son guerreros oso o guerreros lobo, y a la vez se entiende que son estos animales. No, según el mito, no podían ser heridos con el hierro o con el fuego, y su furor era tal que eran incontenibles. No es cerrado entonces, a mi juicio, suponer que de estos guerreros animales surgieran después otros mitos como los hombres lobo o los vampiros. Es de suponer que ese mismo furor cazador animal acompañara, como se aprecia por ejemplo en lo que ya les mencioné de Aquiles, también acompañaran al guerrero, y que éste derivara pronto del héroe cazador. Es decir, en ese paso que habíamos visto en la clase anterior del héroe cazador hacia el héroe guerrero, se daría merced a que la guerra y la caza estaban unidas desde su concepto mismo de matanza en beneficio del grupo social al que se pertenece. De hecho, serán los héroes guerreros los más populares en todas las mitologías y cuyas historias sean las más recordadas, puesto que en este rubro deben incluirse también a los héroes aventureros al estilo de Heracles y a los héroes civilizadores al estilo, por ejemplo, de Cadmo. Tanto con uno como con otro, notamos que el héroe es el que se enfrenta a lo desconocido en razón de conocer para aprender y con ello mejorar su situación individual y finalmente colectiva. Por ello, la búsqueda primitiva por alimento y seguridad que se encarna en los héroes cazadores, en los héroes guerreros y exploradores, pronto se va a sublimar o mejor dicho, quizá se desarrollará en un refinamiento que es una búsqueda espiritual propia, por ejemplo, del chamán. Esa búsqueda espiritual es la del propio ser humano, de este como individuo, para comprender un principio que incluso esté por encima de él. Y es entonces que van a ser el héroe mítico, diferenciándose de los anteriores que son más héroes de cuento popular, aunque ya veremos cómo es esta conformación finalmente. Argumenta Joseph Campbell: el héroe ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas, personales y locales, y ha alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales. Volver a nosotros transfigurado y enseñar las lecciones que ha aprendido sobre la renovación de la vida. Entre más se hace conocido ese mundo exterior, merced a los héroes cazadores o guerreros, más desconocido resulta entonces el mundo interior. Por ello, los héroes comenzarán a representar la búsqueda del yo para conocer al tú. Y ese tú puede ser la naturaleza, incluso de sentido divino, o incluso ya la divinidad misma. Es allí, en el interior, donde se realizan las luchas más encarnizadas, es decir, el viaje del héroe sigue siendo el viaje de la lucha. Pero esta vez las fuerzas son más temibles porque emergen de la propia persona, del propio héroe. De allí él debe salir victorioso para entonces transformar el mundo que lo rodea. Este nuevo viaje heroico, viaje chamánico, es el viaje del Buda. Es uno de los mitos más evolucionados, digamos, pero tiene el mismo principio. La búsqueda, que es este principio básico del mito heroico, tendrá por tanto un sentido biológico inicial, pero dada la naturaleza humana se supera este primer acercamiento, aun cuando todavía nos gusta escuchar historias de héroes populares, y el cine, por ejemplo, se ha nutrido de ellas. Pero el héroe entonces se profundizó en otros aspectos que llamaríamos hoy filosóficos o teleológicos o escatológicos o incluso teológicos.
pero no dejan de ser esa búsqueda inicial que aún no concluye la humanidad, porque tal vez al hacerlo encontraría su verdadero fin. Los mitos heroicos se convierten, pues, en tentativas culturales de hacer manejables y predecibles las cosas de la vida. Los mitos convierten lo real en artificial, la biología en espiritualidad, y con ello los mitos dan pie al rito. La vida heroica es un ideal presentado como un camino único en la vida de todo hombre, y comienza así a desarrollarse el típico rito de iniciación, un ritual de paso, de trascender, que acabamos de ver en la secuencia, que sería con ese daño o carencia que provoca la salida del héroe. Ese ritual está reflejado en el mito heroico, con ese deseo de superación o con esa primera consigna clave en la vida de todo ser humano, que es dejar de ser niño para convertirse en hombre y dejar de ser un simple hombre para transformarse en un héroe. Bueno, muy bien. Ahora, todo esto que hemos visto son más bien rituales masculinos, que tienen que ver con la decisión de atravesar los umbrales de lo desconocido. El mito de la heroína posiblemente nace en su propio proceso biológico de descubrimiento físico, es decir, la menarquia, su primera menstruación y posteriormente las relaciones sexuales, el embarazo y el nacimiento. Esto en el patrón mítico se representa con el aislamiento, el encuentro sexual y el nacimiento del hijo. No obstante, hay que apuntar que en los mitos femeninos no siempre se presenta la misma diáfana claridad que en los masculinos, y que ellas también suelen experimentar a veces pasos semejantes a los del héroe. Walter Burkert llama a la búsqueda de la heroína la tragedia de la doncella, y se basa en la propuesta anterior de Prop y encuentra él una secuencia de motifemas mucho menores en número, ¿sí? Tendríamos, primero, habría una fractura en la vida de la joven, cuando una fuerza externa la hace abandonar su hogar, la separa de su mundo infantil y por tanto de su familia. Segundo, un periodo de aislamiento, con frecuencia presentado como una etapa idílica, un tanto amoral, de la vida que lleva la heroína, normalmente en alguna casa, en algún templo, o bien lleva una vida errante lejos del contacto humano. Tercero, la catástrofe en la vida de la joven es por la intromisión de un personaje masculino. Este varón suele ser especial, puede ser un héroe, puede ser un ser, un demonio, o incluso puede ser un dios. Normalmente la viola o la seduce y le engendra un hijo. El cuarto momento es un periodo de tribulación que puede presentar sufrimiento de la heroína, algún castigo, vagabundeos, incluso un encarcelamiento. Y finalmente, el quinto momento o el quinto motifema, es cuando la joven es rescatada, todo termina bien porque nace su hijo y normalmente es un varón, es decir, es un héroe. Así entonces retomamos lo que veíamos en la clase anterior, que la heroína suele ser la madre del héroe. Bajo esta visión, la búsqueda femenina termina redundando en la supremacía del hijo, llamado a ser un héroe. El esquema es interesante y los mitos que lo podrían ejemplificar son numerosos. Sin embargo, considero que podría arguirse otras razones de ser para tal mito y no necesariamente estas que, si se fijan, tienen un cargado sentido promasculino, porque al fin y al cabo la vida de ella termina siendo la vida de él, del héroe. Si aceptamos por una parte que el universo de creación mitológica nace de la sociedad más primitiva y de sus necesidades igualmente primarias, como veíamos con el héroe que es el alimento, no debería sorprendernos que en los mitos femeninos también se reflejara el ambiente
de esta necesidad básica. Si en el hombre es la cacería, en la mujer tendría que ser la recolección. A diferencia de ellos, el mundo femenino está centrado hacia el interior de la vida, no hacia el exterior. Lo que ellas sentían, lo que ellas sufrían, sus temores más secretos en cuanto a la revolución biológica de sus cuerpos y el inmenso vínculo que tenían con sus hijos. Tal vez así podríamos comprender las imágenes y los mitos de madres e hijos íntimamente unidos, donde el muchacho sustituye de hecho al compañero ausente y siente ese apego brutal a su madre, convirtiéndose en su defensor. Tendríamos desde casos divinos como Apolo y Leto, o heroicos como Perseo y su madre Danae, e incluyendo desviaciones un poco más fuertes como las de Edipo y Yocasta, sobre las que tanta tinta ha corrido. Junto a esto, podríamos aducir algo que el propio Burker sospecha, que también las heroínas tuvieran su búsqueda, como parece demostrar de hecho un mito griego, el de Psique, que incluso Joseph Campbell toma como ejemplo para la búsqueda heroica. O sea, en lugar de tomar una búsqueda heroica masculina, toma la de Psique. Y esto abre el camino para la heroína guerrera o la heroína aventurera, y nos arrastraría a especulaciones más profundas de por qué finalmente, como les he dicho antes, ese aspecto de la heroína es satanizado por los antiguos en sus mitos. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el culto heroico. Los héroes siempre fueron considerados por los griegos como integrantes de su panteón divino. De alguna manera, eran el vínculo entre los dioses y los mortales. El héroe es el hombre que supera sus limitaciones humanas y se alza casi a la altura de un dios. No obstante, ese casi era muy importante. Un héroe puede caer en el sentido actual de antihéroe cuando pretende igualarse a los dioses, cuando comete el terrible pecado de hibris, la ciega soberbia que lo lleva a creerse más de lo que es, a creerse un ser divino. En sentido lato, los héroes griegos son semidioses, aunque muchos de ellos no puedan enorgullecerse de tener un padre o una madre divinos. La palabra héroe parece tener relación directa con el término griego hora, es decir, momento temporal. Y en tal caso, la palabra héroe significaría el que esté en temporada, el que se halla en su mejor momento. El término héroe se usó en sentido formular para designar a todas las figuras homéricas, sobre todo a los aqueos en conjunto. Tan solo después, con Hesíodo y con todos los poetas continuadores, el héroe ya designa a un humano especial y no a un simple guerrero, como parece ser en el caso del primer poeta. En palabras de Víctor Gebhard, cito, este nombre es en el lenguaje homérico honorífico epíteto que expresa a la vez o alternativamente la idea de la fuerza y agilidad físicas, la del ardor y belicoso esfuerzo, la de la prudencia en su más alto punto, la del acierto soberano en todo. A pesar de que muchos héroes homéricos tienen destinos post-mortem que incluyen su existencia en regiones privilegiadas como los campos elíseos, donde conservan sus cuerpos eternamente, nunca adquieren para el poeta un rango mayor que el de los más nobles y gloriosos ejemplares de la raza humana. La vida del héroe, normalmente corta porque está consagrada a realizar acciones preclaras, terminaba con una muerte gloriosa y la adquisición de su alma la adscripción de su alma a una tumba, donde el héroe seguía ejerciendo su acción benéfica sobre sus vecinos, normalmente sus compatriotas. Aunque algunas historias nos cuentan la anexión de héroes lejanos a otras ciudades. Las tumbas de los héroes honrados con un culto se remontan propiamente al último cuarto del siglo VIII a.C. Obviamente, fue el tiempo en que descubrieron los griegos las tumbas micénicas, que fueron entonces atribuidas a los personajes de su historia nacional, que
esa historia era ante todo la que contaban los mitos épicos que estaban por ese entonces en su punto más alto de distribución. La épica, de hecho, representaba un mundo ideal, un mundo más bello, más glorioso, y a la vez era un mundo espiritual común para todos los griegos. Así que, obviamente, esos héroes fueron los más importantes. Con Hesiodo, y un mito que veremos más adelante, el de las edades, llega el concepto del semidios y la idea de que estos formaban una generación por sí mismos. Generación excelsa, donde lucían los más preclaros valores de la fuerza, la inteligencia y el honor. Pero eran, según Hesiodo, ya una generación extinta, porque los últimos de ellos habían perecido al pie de las murallas de Troya o al pie de las murallas de Tebas. Eran semidioses porque habían sido el resultado de la unión de los dioses y los humanos, ya que en el tiempo idílico, decía Hesiodo, aún convivían unos con otros. Como semidioses, pronto tendrán un culto, mismo que muchos han deseado unir al de otras culturas que ellas los presentan para los muertos. Pero los especialistas han negado de hecho esta asimilación entre el héroe y el muerto. Si bien es cierto que esta fue pensada por el hecho de que el héroe estaba unido a su tumba, pero la tumba es más bien un lugar santo y no propiamente el lugar donde estaba físicamente enterrado el cuerpo. Es un sitio, sí, bajo tierra, y que esto le permite la comunicación entre el que ya pasó a otra vida y el que sigue en esta. Y por tanto hubo una reestructuración de la religiosidad helena. Dice el muchas veces citado Burkert. Se trata precisamente de la separación radical entre el reino de los dioses y el de la muerte, entre el olímpico y el ctónico. El que ha muerto no es un dios. El que mora bajo tierra en una tumba y es honrado debe haber sido hombre, preferiblemente un hombre de aquella grandiosa época antigua. Los dioses, como grupo exclusivo, son elevados a un Olimpo ideal. Lo que queda se encuadra en la categoría de semidioses. Bueno. Ctónico hace referencia al griego chthon, tierra. Es pues lo que está ligado a la tierra, lo terrestre. Así que deidades menores que pertenecían a cultos de la tierra, deidades por ejemplo de la fertilidad o deidades de los campos, pronto van a ser ligadas a los héroes y a las heroínas. Helena, por ejemplo, la famosa heroína de Troya, en Esparta era adorada como Helena Denditris, o sea, Helena arbórea. Y eso ya nos hace pensar que en un principio el culto fuera alguna diosa de la tierra y después se une al culto de la heroína, si es que la heroína no fue una diosa al principio. Las tumbas heroicas muchas veces no eran tales, como les decía, sino sitios sacros consagrados a antiguas deidades de la tierra o vinculadas a algún aspecto ctónico, razón por la cual no podía atribuirse a los celestes olímpicos y mejor eran asignados a algún héroe, cuya vida sobre este mundo lo hacía digno de tener una parte de él consagrada a su persona que había sido tan especial en vida. El culto heroico pronto, al menos desde el siglo VIII, fue asimilado al de los olímpicos y formó una unidad, aunque siempre diferenciada. Los griegos nunca dejaron de considerar a sus héroes como actores semidivinos en las acciones de los hombres, poderosos espíritus protectores. Así como habían luchado en un pasado glorioso, continuaban guerreando por esas tierras después de muertos. Más de un ateniense contaba haber visto el espectro gigante de Teseo liderar las acometidas contra los invasores persas. Otros héroes, por ejemplo, actuaban como auxiliares premonitorios, dictaban oráculos a los hombres. Ese sería el caso de Anfiaro en Tebas. La manifestación, la epifanía de un héroe tenía las gracias de una manifestación divina. Más de un marinero aseguraba que en el Ponto Euxino, al llegar a la desembocadura del río Íster, donde se levantaba el sepulcro y el templo de Aquiles, éste se aparecía como un mancebo de celestial hermosura, de rubia cabellera y de esplendente armadura que cantaba un himno de victoria.
En la Troade, el espíritu de Héctor corría en el antiguo teatro de sus hazañas cuando la noche comenzaba y se despedían los rayos del sol. Y el filósofo Máximo de Tiro aseguraba haber visto en más de una ocasión, cuando su nave combatía las encrespadas olas del mar, a los dioscuros, a Cástor y Pólux, guiando sus corceles divinos y marcándole la ruta. No era extraño que en las campañas entre pueblos rivales de Grecia, los héroes locales se vieran inmiscuidos. Así, por ejemplo, ocurrió, según nos cuenta Heródoto, en la ciudad argiva de Sición. El tirano Clístenes temía que en su guerra contra Argos, el héroe Adrastro, que era natural de esa ciudad y a la sazón tenía un templo en Sición, le fuera adverso. Intentó expulsar al héroe, pero le fue negado por el oráculo de Delfos. Y entonces mandó traer de Tebas una imagen del antiguo enemigo de Adrastro, Melanipo, y le consagró un altar en Sición. Resultado, Melanipo pudo más que Adrastro y Clístenes salió victorioso. En esta leyenda vemos que la voz del oráculo hizo, desde tiempos muy antiguos, los recintos culturales porque se recurría a él para la instauración de nuevas figuras heroicas o divinas. La Pitia recomendó la adoración de muchos hombres contemporáneos incluso por sus méritos y que podían ser agregados al número de los héroes. Personajes históricos como Leónidas, el héroe de Termópilas, o Pausanias, el héroe de Platea, Lisandro, ellos fueron adorados en Esparta como héroes. Milcíades el ateniense, Brásidas el lacedemonio lo fueron en Tracia, cuando las luchas de los macedonios. También en ese tiempo los nombres de Arato y Filopemen quedaron consagrados. Y no solo los guerreros, un homenaje parecido se tributaba a los poetas, a los legisladores, a los escritores y hasta a los filósofos. Héroes fueron Hesiodo en Beocia, Licurgo en Esparta, Bías en Priene, Demócrito en Abdera y los de Estagira, obvio, levantaron un templo a Aristóteles. Ahora, ¿qué culto era este tributado a los héroes? Ante todo es un culto indígena, es decir, está en íntima relación con el lugar donde reside el héroe. Ya vimos que muchos de ellos no eran naturales del lugar donde se les adoraba, pero se les había adoptado como tales, y es por ello que revestían el sentido de naturales del lugar. Para confirmar su presencia en el espacio sagrado, era común que se conservaran reliquias suyas, que sancionaran su presencia, su escudo o su espada. Ahora bien, cuando el héroe era demasiado panhelénico para que pudiera tener este papel tan exclusivo, su culto adoptaba un carácter más bien de advocación. El mito de dichos héroes es tan amplio y tan lleno de peculiaridades que no se duda en relacionarlo con diversos aspectos. El más famoso, el que podemos ejemplificar mejor, es Heracles, que en un sitio, por ejemplo, era adorado como protector de rebaños, en otro era un demon de la fertilidad, en otro más era un sanador por medio de aguas milagrosas, y en algunos lugares era incluso patrono de ciertos aspectos de la vida, como el tránsito de la efebía a la madurez. Sin embargo, y como vimos, lo usual es que el culto heroico se ligue a una tumba, que es donde reposan los huesos del héroe. Este sería un caso imposible con Heracles, que no podría tener una tumba, y esto explicaría de alguna manera su divinización. En torno a la tumba se mantenían creencias ancestrales que se iban desdibujando o modificando con los años y por tanto cambiando el culto del héroe. Louis Gernet afirma que un cantón se asienta sobre el culto tributado a los héroes, ya sean reales o ficticios, porque el héroe brinda un sentido de colectividad necesario para la sociedad, sin importar cuán pequeño fuera el territorio que dominara. Ese sería el caso, por ejemplo, de los demos áticos, donde cada uno de estos pequeños territorios tenía su héroe local, y el vínculo entre ellos permitía la conformación de una polis, por lo que las relaciones entre la ciudad y los cultos heroicos se reforzaban mutuamente. Por eso la polis se va a erguir como el centro de la vida helena
y está basada en este tipo de cultos. Sobre esta línea de pensamiento es que el culto al héroe fundador pronto se yergue como uno de los más importantes en el ámbito de la religiosidad griega. El mito que la acompaña suele ser siempre una leyenda estereotipada y no se limita al ámbito ancestral porque en colonizaciones más recientes como las de los siglos 8 a 7 a.C. e incluso en las posteriores colonias atenienses del siglo V, el fundador, el oikistes en griego, casi por regla, a su muerte recibe honores divinos, honores heroicos. No obstante, y como ya vimos, no es regla que un héroe salga de esta particularidad social. Muchos hombres, simplemente por su calidad humana, eran elevados al rango de héroes, porque el mundo heroico ya no va a ser un mundo cerrado para los guerreros, sino uno donde también el arte y la poesía contribuyen y por tanto artistas y poetas pueden ser también heroicos. Pero volviendo al aspecto del culto ligado a la tumba o a los huesos del héroe, la eficacia de su protección se relacionaba directamente con la tierra en que su cuerpo yace, y el aspecto tónico ya mencionado se revela aquí con mayor fuerza porque el héroe es frecuente que represente una especie de poder de fertilidad. El héroe es honrado con los frutos de la estación, que él ayuda a hacer crecer, y por ello son frecuentemente los helenos los que comienzan a denominar a los héroes como agathos daimon, demones buenos. Los romanos llamaban igualmente así a sus héroes, los genius loci, los genios del lugar, incluyendo ambos aspectos, su afición al terreno y la protección del mismo. Si bien no es extraño que al sentirse despreciado ese demon se torne rencoroso y entonces exija con aspereza un culto, y es cuando el héroe seca árboles, diezma ganados e incluso mata personas. Ups. Con su carácter local, también pueden favorecer a sus compatriotas o vecinos como un poder oracular. Siendo seres que ya no habitan esta realidad, los héroes conocen el porvenir y merced a que se les encuentra unidos a un terreno, se les puede invocar para también conocer lo que para ellos es simple saber. Y se une también su carácter sanador, pues conocen la causa de lo oculto para el mortal. Por todo ello, se podría confundir su poder con el de las deidades, pero esto no es cierto finalmente, porque en su acción benéfica o maléfica solo se manifiesta esta en torno a su tumba, o sea que están restringidos en su campo de acción a lo tónico. Todas estas características podrían remitirnos a héroes más conocidos y más modernos en el quehacer religioso, que son los santos del cristianismo católico. Pero ello no es del todo exacto, porque el griego y el romano a sus héroes no les otorga la característica principal de los santos del cristianismo, que es su carácter de intercesor. Los héroes antiguos no se relacionan directamente con los dioses ni tienen injerencia alguna con ellos. Si un mortal desea algo de un dios, tiene que pedírselo directamente, no por medio de los héroes, como si se hace en el culto católico. La relación entre dioses y héroes siempre es exterior. En muchos casos, Dios y héroe conservan un culto en común, asociado en algún templo, pero al mismo tiempo están disociados, porque no se puede acceder al culto del Dios si se viene del culto del héroe. Hay que hacer una purificación de pasar de un culto al otro. Si se sacrifica normalmente al héroe primero, se hace una purificación y luego ya se puede sacrificar al Dios. Esto ocurría en muchas partes de Grecia. Son extraños, pero no imposibles los casos de héroes a los que se les suele tributar un culto más olímpico que tónico. Y esto es en respuesta a la apoteosis o divinización del héroe. Heracles es el mejor ejemplo. Pero el sustrato terrígena suele ser tan fuerte que incluso esos héroes atípicos como Heracles preservan su carácter de fuerzas olímpicas secundarias. O sea, no va a ser un gran dios, es como un dios menor.
Pero este vínculo con la tierra es también la perdición de muchos héroes, porque al atacar el prestigio de algún terreno, con esto se ataca también el prestigio del héroe. Ese desprestigio del sitio sagrado es directamente proporcional al desprestigio del héroe que lo protege. Y esto sin contar con el avance del racionalismo que atacó la creencia en humanos con vidas ejemplares que siempre estaban sujetas a críticas, porque los héroes también van a ser muy criticados. El final del culto heroico llegará con el final del lugar santo que protegen. Algunos de los héroes antiguos perviven como santos dentro de la nueva religión cristiana, pero otros mueren con las poleis que salvaguardaban o con el lugar de su culto cuando fue abandonado por los últimos paganos, esto es, los últimos campesinos que reverenciaban estas fuerzas naturales. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy. Continuaremos en la siguiente hablando sobre los ciclos heroicos y cómo se presentan. Hasta luego.